Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tengo el placer y el honor de poder entrevistar al señor Laureano Márquez, quien he seguido desde pequeña, desde mis tiempos en Venezuela, que teníamos la televisión abierta y que pude disfrutar de ese humor tan inteligente, porque mi esposo me preguntaba cómo es el humor de Laureano Márquez. Le decíamos, es un humor diferente, es un humor inteligente para intelectuales, que solamente entendemos. Muchas gracias. Bienvenido a mi canal. Gracias, Angie. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, muchas gracias por los conceptos emitidos. Hacemos lo que se puede para que las cosas queden lo mejor posible. Y además, bueno, muchas gracias por seguirme desde siempre. Qué bien, bueno, ha sido un placer y también el humor nos ayuda en todas las facetas y yo también he tratado siempre de poner en práctica el humor. Y bueno, quería hacerte algunas preguntitas. Yo vivo aquí en Alemania ya desde hace 8 años y ayudamos a médicos en su proceso de homologación para su proceso migratorio aquí hacia Alemania, ¿no? Porque Alemania necesita médicos y sabes que los médicos venezolanos, son muy bien vistos en todo el mundo, tienen un título muy bien reconocido. Entonces, ¿qué les puedes decir a los médicos venezolanos? ¿Cuál es tu impresión en estos días que has pasado aquí en Alemania? ¿Qué te ha gustado de Alemania? Bueno, vamos de primero, lo que me gusta de Alemania, estoy aquí dando soniditos que seguramente se van a meter en el micrófono, ¿sí? Voy a quitar esto por acá. Bueno, lo primero de Alemania me gusta mucho, voy a empezar por lo que no me gusta. Esa era la otra pregunta. Vale, entonces voy a empezar por lo que me gusta. Me encanta la gente es amable, es simpática. Me gusta, el nivel de tecnología, de orden, de desarrollo que tienen los alemanes. Me gusta su espíritu creativo, me gustan los museos maravillosos que tienen por todo el país. Hoy mismo aquí en Múnich estuvimos visitando un museo de tecnología, una cosa espectacularmente bien hecha. Y un montón de cosas, pues me gusta que no haya límite de velocidad en las carreteras, en fin, entonces todas esas cosas muy buenas. A mi esposo también le encanta eso. Y en relación con los médicos, efectivamente tú lo decías, yo creo que los médicos venezolanos tienen una virtud. Yo creo que los médicos venezolanos fueron formados con un sentido profundamente humano, que un sentido humano que quizá los países del primer mundo que tienden más a los sistemas organizados y estructurados van perdiendo. Uh-huh. Es decir, para nosotros en Venezuela un médico es una persona cercana, es como parte de la familia. Yo decía en broma que el médico, uno tiene una relación con el médico de toda la vida. Ya el médico te conoce y tú lo conoces a él. Y entonces el médico es el que el día miércoles en la consulta te dice, mira, tienes que dejar de beber, estás bebiendo mucho, tienes que cuidarte, eso te hace daño. Y el viernes te llama y te dice, mira, vamos a tomar unos whisky. Y entonces tú dices, doctor, pero es que el miércoles me dice, no, pero tú vas a estar conmigo, tranquilo, que yo te cuido. Entonces, el whisky es bueno. El whisky es bueno, eso también te regula un poco y tal. Entonces, eso a mí me parece simpático. El médico venezolano te toca, te ausculta. Yo recuerdo cuando yo siempre iba a mi médico, al otorrino, cuando tenía alguna, y entonces él empezaba, desvístase y acuéstese en la camilla. Pero doctor, pero es aquí, desvístase. Entonces empezaba por los pies, a chequearme, a jurungarme con un palito por los pies, a verla, y después era que entraba en la... Entonces es como esa noción de clínica, no sé si es la palabra adecuada, de clínica completa. Integral. Integral, sí. Entonces esa parte es muy bonita, y eso hace que los médicos venezolanos, además de estar muy preparados porque lo están, tengan encima de la preparación ese valor humano que a mí me parece significativo. De hecho, ya que lo estamos diciendo, un médico venezolano en Barcelona acaba de hacer creo que es el primer trasplante robótico de pulmón. Sí, vi la noticia. Entonces, que un médico venezolano esté haciendo eso, llena a la medicina venezolana de un profundo orgullo. Y después tenemos médicos célebres, como el doctor José María Vargas, para empezar y tantos otros. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces teníamos otra pregunta, que era ¿qué es lo que no te ha gustado de Alemania?
El frío. El frío, El ya nos frío, imaginábamos sí, eso. bueno, para nosotros es muy frío y yo veo, bueno, a mis paisanos aquí como con dolor, digo, Dios mío, todo paraíso tiene su calvario y Mm, bueno, vivir en Alemania, que es una nación tan organizada y tan buena y tan esperanzadora, también tiene la dificultad del del clima. clima, Pero sí. bueno, me dicen que cuando llega el verano hay 2 o 3 horas de calor que las disfrutan muchísimo. Ah, bueno, el rayito de sol es casi que Sí, lo sí, pescan a donde esté. sí. Si te pones a comparar este frío con lo que estaba pasando en Venezuela, ¿con qué te quedas? Con, Este, con la situación política tan difícil. bueno, es una cosa difícil de responder, porque, digamos, yo personalmente, yo no creo que yo me podría acostumbrar a vivir en Alemania, porque, bueno, primero, me parece que el idioma, yo no tengo muy buena habilidad para los idiomas. Y el idioma alemán es un idioma complejo. Con Ujú. el idioma alemán uno tiene que leer toda la oración, entonces al final te enteras, ok. Ok, ya era en Entonces, pasado. tú agarras un libro, lees el último capítulo y entiendes todo el libro. Entonces, a mí también el clima me afecta mucho. O sea, yo creo que Venezuela está pasando un momento difícil, bueno, iba a decir pasajero, pero es un pasajero de largo alcance. Pero creo que el alma nacional, su bondad, la parte bonita de la venezolanidad está intacta. Y eso me llena a mí de orgullo y de esperanza, de mucha esperanza de que Venezuela pues algún día se va a enrumbar nuevamente por caminos de paz y de justicia y de libertad. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Mm. Lo que más extraño sin duda es a la gente. Es el contenido humano, es la manera de ser, es la cotidianidad, es la relación franca, amable que tenemos, el arropamiento que tenemos unos con otros, Mm. ese afecto que nos caracteriza y que es cotidiano. Eso lo extraño mucho, Pero sí. bueno, tienes también el lujo de juntar a tantos venezolanos aquí en Sí, Múnich, en sí, Berlín, a cada rincón que vas, que, sí. bueno, Sí, eso hace que eso que uno extraña se vea compensado, porque en esos momentos yo me siento muy a gusto, me siento muy bien mm, con mi gente. Y entonces, eso es bonito, además es bonito también poder traer un poquito de lo que nosotros somos a través del humor. ujú. Y eso me gusta mucho. Sí, mantenernos unidos de alguna forma, ¿no? Sí. Que es lo que te hace como que tengas esas raíces muy, muy vivas, ¿no? Sí, el mantenerse unido es importante. Mire, yo soy hijo de inmigrantes que fueron a Venezuela. Ujú, Entonces, una de las cosas que yo notaba en mi casa era que la solidaridad entre los inmigrantes. Por ejemplo, en el caso de mi familia, que era de origen canario, ujú. en mi casa, en muchas, no una, ni dos, ni tres, fueron como en 8 o 10 oportunidades, llegó gente que sin previo aviso tocaba la puerta y le decía a mi papá, Olegario, vengo de Canarias y vengo a trabajar y no sabía dónde llegar y llegué aquí a tu casa. A la hora que fuese, se le abría la puerta de la casa, se le preparaba una cama y se acostaba a dormir y se quedaba 2 días, un mes, 6 meses y en algunos casos varios años. Wow. Sí, y eso a mí me parecía sorprendente porque la solidaridad se tejía sobre todo fuera, en la distancia. Y yo creo que los venezolanos deberíamos tejer redes de solidaridad entre nosotros, Mm, de apoyo, de ayuda, de, de asistirnos, de darnos ánimo, bueno, de mantener tradiciones, de mantener la lengua con los hijos, para que los hijos, además del alemán, tengan la lengua nativa de sus padres, que siempre les va a ayudar también a comunicarse con un montón de sí. personas, que mantengan costumbres gastronómicas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que pasaba en mi casa en Venezuela, mi mamá hacía la comida
como si estuviese en Canarias. Mi mamá nunca llegó a hacer una hallaca porque no aprendió a hacerla, nosotros las comprábamos, pero mi mamá hacía los potajes, las papas arrugadas, todo lo que se hacía en Canarias, ella lo hacía en Venezuela, de modo que nosotros comíamos la gastronomía, o sea, además de la gastronomía nacional venezolana, nosotros teníamos mucho de la gastronomía, preservando la gastronomía canaria, ¿no? Entonces esa parte también es muy, muy bonita. Yo creo que los venezolanos tenemos una fuerza espiritual que no debe perderse. Así es. Mira, estamos en un sitio muy bonito que nos han abierto las puertas aquí en este restaurante que se llama Mi Casa en Múnich. Qué buen nombre, ¿verdad? Porque sí, uno se siente comida, como en su casa. sí, comida colombiana y es muy acogedor. Y nosotros hemos estado en varios países de Latinoamérica llevando el mensaje de que en Alemania se necesitan médicos y nos hemos dado cuenta que nuestra cultura latinoamericana es muy parecida y somos como hermanos. Entonces yo quería extender también este mensaje de todo lo que estás comentando, ¿no? De esta unión en todos los países latinoamericanos, porque yo veo un cariño tan grande entre el resto de los países de Latinoamérica. Y me ha sorprendido mucho que la comida se parece mucho, tenemos las mismas raíces y también pues nuestro mensaje llega mucho a estos países. Entonces, ¿qué les dirías a todos los seguidores que tenemos de Latinoamérica, que seguramente muchos ya te siguen y también conectan con tu humor? ¿Qué les dirías? Les diría que nosotros formamos los latinoamericanos, digámoslo mejor dicho, los hispanoamericanos, que estamos todos conectados por nuestro origen español, por la presencia de España en nuestras tierras, que tenemos muchos elementos para unirnos, muchos más elementos de los que nosotros imaginamos que tenemos. La primera cosa que yo creo que tendríamos que hacer es no tener criterios xenófobos entre nosotros mismos, entre nuestros pueblos. O sea, nosotros tenemos que reconocernos como pueblos hermanos, como pueblos que se integran, como pueblos que se parecen mucho, como pueblos que se ayudan mutuamente y que ojalá tuvieran conciencia de que la unidad económica y la unidad política, como han hecho los europeos con la Comunidad Europea, sería un gran progreso para nuestras naciones. Y después, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos que tenemos con toda América, pero en particular con que fuimos una nación, con Colombia, con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Bolivia. O sea, todos tenemos una raíz con el libertador Simón Bolívar que nos conecta. Entonces todos tenemos un pasado histórico en el cual, por ejemplo, Bolívar es una figura relevante, o en el caso de Bolivia, Sucre también. Pero es eso, ¿no? Que mantengamos, que conozcamos nuestra historia, que conozcamos lo que nos une. Y de esa manera también podemos ser más fuertes, ¿no? Porque también yo he visto, una vez que he estado viviendo aquí en Alemania, lo valioso que es nuestro idioma y lo valioso que es nuestra cultura para aportar a los alemanes. ¿Qué tú ves allí en esa diferencia cultural, ¿no? Cómo somos los latinos y cómo somos los alemanes. ¿Por qué hay esa atracción? Bueno, yo creo que los alemanes son así. Son estructurados, o sea, el alemán que fabrica vasos va a ser el mejor vaso del mundo, pero no quiere saber de tenedor ni de cuchillo. Es decir, un venezolano, un latinoamericano, es una persona que hace vasos que a lo mejor no le queda como el vaso del alemán, pero dice, no, yo te hago un cuchillo también, tú necesitas un cuchillo, yo te resuelvo. Entonces, uno es de resolver. Sí. Y el método alemán, siento yo que es el de la perfección, el de hacer las cosas muy correctamente, que eso está muy bien, pero también nosotros lo que podríamos aportarle es un poco más de relax. Diversión, ¿verdad? En su manera de ser. Es decir, mira, se puede hacer el vaso y servir el agua, son dos cosas que se combinan. Y escuchar una musiquita. Y escuchar una música, sí, simultáneamente. Exacto. Como yo digo que funciona el cerebro femenino, es como la diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. El cerebro masculino hace una cosa a la vez. El cerebro femenino es multitask. Y no se confunde, no se enreda y hace un montón de cosas a la vez. Y nosotros los hombres es no me digas que camine y más que chicle, porque o me caigo o me trago el chicle. Exactamente. Sí.
Bueno, teníamos abierto el tema del frío y yo te quería decir que el frío, pues uno aunque no lo creas, uno se acostumbra. Mm, Y además también eso te da la oportunidad de estar más arropadito, abrazadito, sí, empiernadito. está bien, eso es bueno. Mira, yo iba por la calle con mi esposa y yo le decía, yo veo a la cara a la gente y todo el mundo tiene una cara como ser, o sea, nosotros digamos, qué frío, qué frío. Y yo veo a todo el mundo con una cara serena. Yo le digo, ellos, para, ellos nacieron con el frío, crecieron con el frío es Sí, parte de su vida y también exacto. es un entrenamiento vital porque, bueno, me Sí. imagino yo que eso influye en muchas maneras como tú te organizas la vida y cuando hay leña la tienes que buscar para tener Mm, leña en el invierno. Nosotros, los hispanoamericanos, somos como más relajados porque nuestro clima nos permite, mira, nos agarró la noche en la calle, me duermo debajo de un puente y nadie, exacto. nadie se va a congelar en Venezuela, bueno, Exacto. salvo que te agarren el páramo de la culata o por allá Ah, en Mérida, ajá. pero del resto es muy difícil. Entonces, nosotros nos crecen las matas de mango en la calle, entonces Nos agarramos una uno mata de agarra mango y y ya. ya y comes. Entonces, la vida en los países, bueno, con climas extremos, tiene que ser mucho más organizada, mucho más planificada, Mm, que es un poco también lo que nos falta a nosotros. Nosotros no somos gente de mucha planificación, mm, sino del día a día, del cómo vaya viniendo, vamos viendo, que es una sí. frase que se hizo muy popular. Y tú sabes que eso también les ha permitido valorar el rayito de sol, Ujú, ese verano, claro, pero también valorar ese invierno y claro, esa nieve, porque es claro, bonito, porque es el momento de que los niños jueguen, es el momento de hacer deportes de invierno, el otoño es el momento para disfrutar de las hojitas que caen, ¿no? claro, Y eso a mí también me ha hecho valorar un poquito más el sol que nosotros tenemos y ese sí, clima tan sí, bendito que podemos ir a la playa cuando se nos da la gana, ¿no? Y bueno, y también acá valorar esas diferencias de estaciones. ¿Sabes qué? El invierno más difícil que tuve fue mi primer invierno cuando llegué a Europa, que yo llegué a España. ok, wow, Era 3 grados, más o menos el clima que está aquí, pero no tenía el abrigo adecuado, adecuado y no sí, sabía bien de la ropa de es invierno. correcto, Entonces sí es cierto que con buena ropa, con unos sí, guantecitos, un gorrito, una chalina, sí. se pasa mejor, ¿verdad? Eso dicen los alemanes, que o sea, no es que el frío sea mucho, sino que a lo mejor el abrigo no es el adecuado. Ujú, Yo creo que, bueno, una de las cosas aquí es tener la ropa que adecuado. es, sí, y bueno, y celebrar la cultura de esta nación que tanto ha aportado en filosofía, en pensamiento, en arte, en literatura. Sí, Entonces, bueno, uno se siente pues aquí en el centro de un montón de del mundo, cosas. Sí, del sí, mundo. sí, sí. Bueno, yo siempre digo que de verdad, bueno, yo tengo ya casi 8 años en este país y Alemania me lo ha dado todo. Yo podía hacer todos mis sueños realidad aquí de trabajo, me casé, tengo mi Qué familia, bien. todo. ¿Y Y bueno, ejerces la medicina acá he trabajado en la medicina, ahora me dedico a ayudar a a otros, otros a otros médicos? médicos y también a ser mamá. Y esto nos ha llevado nuestras vidas a otra dimensión porque también mi esposo está de lleno conmigo en esto. Bien. Y bueno, próximamente tenemos otros proyectos, todos concentrados en la parte de los médicos, pero más dedicados, más en la parte de ayudar a Latinoamérica, porque yo estoy segura que esto que tú estás diciendo, que Latinoamérica va a llegar un momento de futuro que todos los talentos que se han formado fuera, no solamente de Venezuela, sino de todos los demás países, ¿no? Que se han formado en otras potencias, pues va a llegar un momento que inevitablemente todo esto va a repercutir de vuelta Sí, porque estamos muy unidos sentimentalmente, o sea, emocionalmente seguimos allí y todo lo que ganamos, todo lo que aprendemos queremos llevarlo para allá. Entonces, sí, creo que así me pasa a mí, así le pasa a todos y en la parte de la medicina lo vas a estar viendo porque los médicos que se están formando acá van a transmitir pues todo esto que están aprendiendo, lo van a llevar para allá y también el sistema de salud se va a refrescar, se va a cambiar ahora con toda la digitalización y va a llegar más al alcance de la gente. Entonces, seguramente tú y muchas otras personas nos van a ayudar porque estoy segura que esto va a ser una realidad en el corto, mediano y largo plazo, porque, bueno, realmente es un grito de nuestros países que después de haber tenido momentos tan difíciles, pues va a llegar los momentos como de claro, esa primavera, claro. ese momento en que todos podamos llevar allí
todo lo que hemos aprendido en estas tierras. Estoy de acuerdo y bueno, yo creo mucho en la solidaridad internacional en el sentido, tenemos que construir un mundo más solidario, un mundo donde no haya tantas injusticias en un lado y tanto a veces exceso en otro, sino que podamos como que juntos vencer grandes temas como la pobreza. Yo estaba leyendo hace poco un libro sobre las utopías posibles y, por ejemplo, una de las cosas que han hecho en algunos países de África me llamó la atención porque uno siempre dice no le regales un pez sino enséñalo a pescar y ellos probaron con el darle un pez. Entonces en algunas sociedades de África con situaciones muy difíciles repartieron dinero a la gente, pequeñas cantidades como para saber qué hacía la gente y en la mayor parte de los casos la gente lo utilizaba provechosamente. Y al cabo del tiempo, haciéndole un seguimiento, habían mejorado su situación con una ayuda. Entonces, bueno, a lo mejor es un trabajo que leí, a lo mejor otros habrán diciendo, no se le dé real a nadie, por favor. Pero me llamó mucho la atención porque quizá lo que hay que hacer en ciertas sociedades es abrirles caminos a la posibilidad de encontrar medios de vida. También nosotros estamos en un mundo muy acelerado donde el consumismo nos ha arrebatado nuestra libertad. Vivimos mucho para consumir y para... Entonces, bueno, eso es una cosa que siento que tendríamos que tener solidaridad internacional. Y después, por el otro lado, en el caso no solo de los venezolanos, sino de los latinoamericanos en general o hispanoamericanos en general, nosotros somos también cuando estamos en estos países donde no son nuestros países, somos exponentes de la identidad nacional. Y eso es una responsabilidad que tenemos que cuidar, porque tenemos que ser honestos, trabajadores, desarrollar todas nuestras virtudes para que el nombre del país siempre esté en buena posición, que nadie diga un venezolano o un colombiano hizo tal cosa incorrecta, sino que seamos siempre embajadores y representantes de esa cara buena que tienen nuestros países, que si bien han tenido muchos accidentes de deshonestidad en la política, tienen mucha gente, la mayor cantidad de ella, buena, honesta, decente y justa. Y ya nos va a tocar el momento de brillar a nosotros. Claro, y de hecho, los venezolanos que están fuera brillan y dentro del país, los venezolanos dentro hay un montón de gente haciendo cosas impresionantes, y fuera de Venezuela hay un montón de gente haciendo cosas maravillosas y destacándose en distintas áreas, desde las áreas empresariales donde les ha ido bien a muchos venezolanos, y en el área científica. Nosotros tenemos gente en la NASA, nosotros tenemos gente dirigiendo el MIT en los Estados Unidos, o tenemos gente, como el doctor que ha hecho trasplante, médicos prominentes. Entonces, nosotros a veces siempre miramos el lado negativo de nuestra situación, pero también tenemos que ver lo que significa positivamente en el caso de los inmigrantes venezolanos o de los emigrantes venezolanos, haber llegado a distintos lugares. Todo eso da un aprendizaje, que es un aprendizaje para la nación, para el país, porque así siempre ha sido. Y exacto, es como tú dices en otros videos que decías, el mundo es cambiante. Sí. Y ya nos tocará a nosotros. Sí, así es. La tortilla de la historia se voltea con frecuencia. Es así, estoy totalmente segura. Sí. Y bueno, ha sido un placer haberte tenido en nuestro canal y bueno, esperamos que el show sea todo un éxito. Amén. Nos lo vamos a disfrutar todito. Muy bien. Yo les deseo a ustedes y al proyecto que tienen el mayor de los éxitos, y a los alemanes que van a tener el disfrute de unos médicos que son muy, muy simpáticos, que les van a recetar, pero que les van a mirar a los ojos con cariño y les van... El médico de verdad tiene que ver no solamente la salud corporal, sino la salud espiritual de su paciente, porque muchas veces las enfermedades peores, más que del cuerpo, vienen del propio espíritu. Sí. Y el paciente necesita ese vínculo, ese cariño del médico. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ti, muy y amable. nos vemos en los próximos vídeos. Chao.